reunión. Muy buenas noches. Le damos entonces inicio a nuestra reunión número 6 del año 2021, del año sexto de esta conferencia sobre recreando la historia, con la conferencia del doctor Orlando Mejía Rivera, profesor de la universidad, historiador, internista. Es presentarlo a Orlando, nos desgastaríamos todo el tiempo de la conferencia porque es una persona supremamente conocida entre nosotros y en la comunidad académica y científica. De manera, doctor Orlando, que puede ir usted poniendo en su pantalla la conferencia para que pueda comenzar cuando a bien tenga. Gracias, doctor Ocampo. Bueno, creo que la están viendo ya, ¿cierto? Está pasando la conferencia, perfecto, Orlando. Está muy bien allí. Adelante entonces. Bueno, buenas noches al doctor Ocampo, a todos los asistentes, a todos los colegas, a todos los que están en esta sesión y también a los que verán este trabajo después de la sesión del día de hoy por YouTube. Primero que todo, mis agradecimientos, como siempre, al doctor Ocampo. Creo que Recordando la Historia se ha consolidado a través de los años gracias a su labor y a su entusiasmo, que siempre lo digo es contagioso. Y les voy a presentar entonces hoy esto que he titulado El origen de la sífilis, viejas polémicas y nuevos descubrimientos. Realmente les voy a presentar el último capítulo de mi libro Medicina Renacentista, de Leonardo da Vinci a la sífilis, que saldrá publicado en España el próximo mes de octubre. Como el capítulo es realmente largo, unas partes las dejaré pasar, no, si acaso menciono muy brevemente, porque por supuesto el máximo de tiempo que los agobiaré será el de 60 minutos a partir de este momento. Entonces, voy a hablar de todo lo que van a encontrar en la conferencia, pues hace parte de ese texto inédito todavía que habla de la sífilis, que en realidad, aunque el subtítulo es la sífilis, pues el nombre histórico para la fecha de renacimiento era el mal francés, y ya les explicaré un poco más adelante cuándo es que la sífilis se empieza a denominar de forma predominante como la sífilis. Va a tener dos partes, una primera parte donde les voy a hablar de qué fue la enfermedad en el Renacimiento, cómo se constituyó, etcétera, cómo fue vista por los médicos, cómo fue asumida por la ciudadanía, y una segunda parte donde ya propiamente hablaré de las teorías del origen y de cuáles son los últimos descubrimientos que me permiten al final plantearlas a ustedes una hipótesis obviamente basado en todo lo que he leído, o mejor, una organización de todo lo que he leído, porque creo que en esta conferencia, y espero no defraudarlos, pero me voy a atrever a decirlo, les voy a presentar elementos científicos, pruebas científicas que por fin van a resolver en buena parte el problema o las polémicas del origen de la sífilis. El 22 de febrero de 1945, los ejércitos mercenarios del rey francés Carlos VIII tomaron la ciudad de Nápoles, defendida por los napolitanos y por tropas leales al rey Fernando el Católico, dirigidas por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que aquí lo ven en la pintura. Sin embargo, no hubo guerra, sino una curiosa confraternidad entre los mercenarios y los ciudadanos, estimulados por unas 800 prostitutas que no eran nacionalistas ni belicistas. Allí surgieron los primeros casos de una extraña y súbita enfermedad consistente en bubones o pústulas genitales e inguinales que se generalizaban por el resto del cuerpo y a las semanas presentaban úlceras en la boca y la nariz, fiebre, dolores óseos y morían en pocas semanas. La patología se multiplicó cuando los franceses se retiraron de la ciudad el 20 de mayo. La epidemia consumía a la mayoría. La primera descripción clínica conocida la realizaron los médicos militares venecianos Cumano y Benedetto
durante la batalla de Fornoro. Aquí está un dibujo de esa batalla, el 5 de julio de 1495, cuando un ejército de milaneses y venecianos combatieron contra los franceses. Ellos atendieron soldados que presentaban pústulas en la cara y en todo el cuerpo, y Benedetto afirmó que, abro comillas, a través del contacto sexual, una enfermedad que es nueva o al menos desconocida para los médicos anteriores, la enfermedad francesa, se ha abierto camino desde el oeste hasta este lugar mientras escribo. Todo el cuerpo es tan repulsivo a la vista y el sufrimiento es tan grande, especialmente de noche, que esta enfermedad es aún más espantosa que la lepra o la elefantiasis incurable y puede ser fatal. Cierro comillas. Los mercenarios fueron expulsados a comienzos de 1496 y en los siguientes 3 años la epidemia se esparció a todos los rincones de Europa. Francia, Alemania y España en 1496, Dinamarca, Inglaterra y Escocia entre 1496 y 1497, Europa Oriental y Rusia en 1499. La respuesta de las poblaciones fue de gran temor, pues eran tiempos de advertencias apocalípticas encarnadas en Italia por los sermones incendiarios de Gerolamo Savonarola y en Alemania por los primeros reformistas, pero todos coincidían en la inmoralidad de las costumbres y la desvergüenza del clero romano, los emperadores y los aristócratas. En Inglaterra, los puritanos anglicanos atacaron a los católicos que todavía persistían como una minoría, atribuyéndoles la culpa de propagar la enfermedad por la lascivia de los monjes y los monasterios prostibularios. En este contexto, el carácter sexual de la nueva enfermedad sirvió para estimular las explicaciones teológicas del castigo de Dios, pero el gremio médico fue contundente en intentar una comprensión racional y científica de la patología. De allí la proliferación de tratados, epístolas, concilias, observaciones clínicas y capítulos especiales en las obras de cirugía y de terapéutica. Arrizabalaga ha señalado que entre 1495 y 1504 se publicaron 32 escritos por parte de 24 autores sobre la enfermedad. Los principales fueron, entre otros, voy a mencionar los nombres y ahí pueden ustedes leer los títulos de los tratados. Los principales fueron, entre otros, Gaspar Torella, Nicolás Leoniceno, que aquí lo encuentran y fue una figura muy importante de la clínica renacentista, influyó mucho en la orientación sobre la sífilis, a la cual llamó precisamente morbo gálico. Hans Wittmann, Corradino Gilino, Natalio Montesauro, Sebastián Aquilano, Francisco López de Villalobos, que ahora volveré sobre él, Pere Pintor y Juan Almenar. La mayoría de estos autores la consideraron una enfermedad nueva, o una expresión clínica nueva de las antiguas úlceras genitales hipocráticas, como fue el caso de Leoniceno, que se explicaba como epidemia por la putrefacción del aire y un desencadenante astrológico previo, cuando en el año de 1484 se dio la maléfica conjunción de Marte, Júpiter y Saturno con el ascendente en Escorpión. No obstante, el contagio persona a persona mediante el coito fue reconocido como causa inmediata y de gran importancia epidemiológica. De igual manera, el nombre de mal francés o morbo gálico predominó, aunque se intentaron algunos otros nombres como la pudendagra, que lo acuñó Torrella, mal de uvas, López de Villalobos o patursa de Almenar. Los franceses la llamaron mal napolitano, pero en definitiva, el mal francés fue su denominación hegemónica durante los siglos XV y XVI. Las explicaciones fisiopatológicas intentaron acogerse a la teoría hipocrático-galénica de las complexiones humorales alteradas, pero fue necesario recurrir pronto a otras alternativas como las causas sutiles de Fernel y Cardano y el contagio de la sustancia total del organismo, la simpatía neoplatónica y por último a la teoría de las semillas morbosas de Fracastoro.
Sin embargo, la terapia estuvo inmersa en el galenismo ortodoxo y se buscó eliminar la materia pecante de la patología mediante los procedimientos usuales de la evacuación, o sea, con flebotomía y purgantes, la resolución, métodos de sudoración y la consulción, lociones, linimentos y ungüentos en la piel. Lo novedoso radicó en los nuevos tratamientos para generar la sudoración, en el uso de productos mercuriales y arsenicales, que si bien se conocían para las dermatosis crónicas y la lepra desde la antigüedad clásica y la Edad Media, se hicieron más variados y potentes para tratar el morbo gálico. La terapia del sudor consistía en fumigaciones con cinabro o unciones con mercurio metálico, lo que denominaban argentum vivum, o con sublimado de mercurio, argentum vivum sublimatum. Luego se introducían a los pacientes en una especie de estufas cerradas, aquí ven un ejemplo de esas estufas cerradas, o los acostaban en las camas cubiertos de cobijas y con chimeneas encendidas en el interior. La terapia intensiva duraba entre 3 y 5 y 15 días. Muchos de ellos presentaban salivación excesiva, caída de los dientes y muerte por la intoxicación mercurial. Sin embargo, los médicos, al contrario de los empíricos, aprendieron pronto a suspender la terapia ante las primeras manifestaciones de toxicidad. En la primera década del siglo XVI, los médicos alemanes, vinculados a la dinastía de banqueros Fugger, comenzaron a importar un nuevo remedio del Nuevo Mundo que testimonios de cronistas y médicos españoles y portugueses afirmaban que curaban las búas de los indígenas americanos. Se trataba de la madera del árbol de Guayacán o Guayaco o Palo Santo. El médico Leonard Schumaus de Salzburgo publicó un reporte sobre los beneficios de los enfermos en 1518, pero fue el poeta y reformista Ulrich von Hutten, aquí tienen una imagen de Ulrich von Hutten, en su libro sobre el guaco y la curación del morbo gálico de 1519, quien popularizó la terapia con la decocción del guayacán y afirmó que él se había curado de la sífilis, la cual había adquirido por razones desconocidas desde los 10 años de edad, sin necesidad de recurrir a los médicos. Casi nadie se enteró que murió debido a las complicaciones terciarias del morbo gálico 4 años después. La traducción de su texto a las lenguas vernáculas fue masiva y las ediciones se multiplicaron durante los siguientes 2 siglos. Quizá este éxito tuvo que ver también con que von Hutten afirmaba que no se requería de la presencia de los médicos para el tratamiento y, como refiere con agudeza John Arrizabalaga en su excelente obra The Great Pox, la enfermedad francesa en el Renacimiento europeo, abro comillas, y está el texto, su mensaje, que una simple decocción de guayaco no es solo el remedio más efectivo para la sífilis, sino que cada paciente lo puede usar sin las complejas administraciones de un doctor, es el mensaje de un reformador que vio paralelismos con la venta de privilegios de la iglesia, con su reclamo de autoridad erudita y la necesidad del sacerdocio. Hutten creía que los remedios como el guayaco fueron dados por Dios y no necesitaban de la sofisticación médica. Cierro comillas. El mito curativo del guayaco en el morbo gálico no solo influyó en el pueblo, sino fue aceptado por la mayoría de las autoridades médicas del siglo XVI. Quizá porque cuando los cronistas de Indias, como González Fernández de Oviedo, en el sumario de la Natural Historia de las Indias de 1526, y médicos como Ruy Díaz de Isla, en su Tratado contra el Mar Serpentino de 1539, afirmaron el origen americano de la sífilis, se estableció una causalidad nacida del principio renacentista de la simpatía. El tratamiento efectivo de una enfermedad se encuentra en el lugar en que se originó. Solo la voz solitaria e indignada de Paracelso se escuchó para denunciar que el palo santo no servía para el tratamiento del morbo, pero el decano de la Facultad de Medicina de Leipzig, Heinrich Stromer, socio de los Fugger, en la importación exclusiva del guaco a Europa, no dejó que se publicara su tratado contra la droga escrito en el año de 1529, en el cual él demostraba que las dosis reducidas de mercurio sí podían mejorar e incluso curar la enfermedad en los estadios tempranos. La clínica del mal francés
fue muy bien conocida por los médicos renacentistas, incluyendo la lesión inicial de la sífilis primaria, el periodo de latencia, la sífilis secundaria, el segundo periodo de latencia y las complicaciones de la sífilis terciaria. Incluso Gaspar Torella describió la sífilis congénita y la transmisión a recién nacido por el amamantamiento de una nodriza infectada. De estos primeros tratadistas sobresale, en mi concepto, la agudeza clínica del español Francisco López de Villalobos, que nació en el 1473 y murió en 1549, o sea que su libro es de 1498. Él fue un médico español de origen judío que nunca renegó de su condición, pero fue tan respetado como clínico que logró vincularse al servicio real del emperador Carlos V. Su poema sobre el mal de búas se publicó como apéndice, y ven ustedes el libro central, como apéndice de otro poema terapéutico más extenso titulado Sumario de la Medicina, donde el médico retoma los contenidos del poema de la medicina de Avicena, pero agregándole su personal estilo poético y sus propias concepciones médicas. El poema está escrito en romance trovado y consta de 439 estrofas en versos endecasílabos aconsonantados, de los cuales 74 corresponden al Tratado de las Pestíferas Búas. Allí cuestionó el origen astrológico o punitivo de la enfermedad y dio una explicación científica basada en la teoría humoral. La nueva entidad sería una alteración en la mezcla de los humores del cuerpo a expensas de una enfermedad del hígado. Propuso que la patología se denominara sarna egipciaca y recomendó para su tratamiento el uso de drogas evacuantes. Sin embargo, su mayor acierto consistió en la descripción clínica de los enfermos, enfatizando que el chancro genital era su primera manifestación y luego sí aparecían las lesiones de la piel y los dolores e inflamaciones de las articulaciones. Veamos fragmentos de un par de estrofas del poema. La primera pues está aquí, dice: fue una pestilencia no vista jamás en metro, ni en prosa, ni en ciencia, ni historia, muy mala y perversa y cruel sin compás, y muy contagiosa y muy sucia en demás, muy brava y con quien no se alcanza victoria, la cual hace al hombre indispuesto y jibado, lo cual en mancar y dolor tiene extremos, la cual oscurece el color aclarado, es muy gran bellaca, y así ha comenzado por el más bellaco lugar que tenemos. Está haciendo alusión claramente a los genitales. Y está otro fragmento que es de una exquisitez clínica extraordinaria. En el subcapítulo que se llama de las señales que se muestran cuando la enfermedad va a venir, dice: mas cuando en tal miembro está buba o llaguita, mayormente si es sin dolor y está dura, dolor de cabeza y color negrecita, espaldas cargadas y el sueño se quita, y aquello que sueña es en loco y no cura, en labios y en párpados de ojos negrura, y en su trabajar perezoso y aflicto, y tiene la vista turbada y oscura, a tal como a este, si tienes cordura, dirás que le viene la sarna de Egipto. La descripción semiológica del chancro sifilítico como indoloro y duro es de excelso valor clínico, y bastaría estos versos para justificar la fama científica del poema de López, porque en ningún otro texto médico de la época se presentan estas características patognomónicas de la sífilis con tanta claridad. De hecho, hasta nuestra época se enfatizan estas señales del chancro sifilítico para diferenciarlo de otras patologías que presentan chancros dolorosos y blandos al tacto. También es notable la detallada descripción de los intensos dolores de las extremidades inferiores que hacen pensar en una periostitis, las artralgias de las articulaciones y la presencia de las sílfides y de las gomas. Ahora bien, es evidente que el cuadro clínico de la epidemia de morbo gálico fue muy grave y atípico durante las primeras décadas, pero luego se transformó en una enfermedad endémica de exclusiva transmisión sexual que se parece a la entidad que conocemos en la modernidad. De hecho, el chancro genital primario y luego esas terribles y generalizadas lesiones ulcerosas de la piel y destructoras de la cara, unidas al intenso dolor óseo referido, hace pensar en que la nueva enfermedad tenía una mezcla clínica
de frambesia y sífilis. A partir de la mitad de la segunda década del siglo XVI, los médicos la percibieron como una entidad crónica, curable en buena parte de los pacientes y liberada de los estigmas culturales de lo apocalíptico. Incluso dejó de ser una enfermedad vergonzosa y, como anota Ruy Pérez Tamayo es uno de los grandes humanistas hispanoamericanos de la historia de la medicina y de las humanidades médicas. Es uno de sus muy buenos libros, pero tiene alrededor de 50 obras en torno a las humanidades médicas y la bioética. Bueno, dice Ruy Pérez Tamayo en este libro, Enfermedades Viejas, Enfermedades Nuevas, comillas, según Erasmo, un noble aún no sifilítico era ignorante y rusticano. La sífilis era garantía de que su portador era capaz de las aventuras amorosas consideradas como parte del arte del buen vivir a mediados del siglo XVI y todo el siglo XVII, cierro comillas. Sin embargo, desde la segunda década del siglo XVI se construyeron los hospitales para incurables en la mayoría de ciudades europeas, que eran en realidad los hospicios para albergar a los sifilíticos pobres, y en algunos casos estas instituciones fueron los antiguos lazaretos medievales que todavía no se habían destruido o que funcionaban como hospitales generales de caridad. Girolamo Fracastoro publicó su famoso poema Sífilis sibi morbus gallicus en 1530. En realidad, lo había iniciado en 1512 y para 1520 había concluido las dos primeras partes y se lo había enviado a su amigo y protector Pietro Bembo, a quien estaba dedicado. Este le sugirió, influido por la propaganda del milagroso Guaco, que suprimiera la oda al tratamiento mercurial e inventara un bello mito para el árbol de Guayacán. Fracastoro le agregó una tercera parte, pero no quitó nada. En 1525 el poema estuvo concluido con sus 1300 versos en hexámetros latinos de imitación virgiliana, pero más relacionado en el fondo con el Rerum Natura de Lucrecio. La primera parte se refiere al origen universal de la enfermedad, negando su nacimiento americano, porque acá enfatiza en la teología desencadenante del aire malsano y en la teoría astrológica. También describe los síntomas y signos del morbo y se lamenta por la muerte de Marco Antonio de la Torre, que por cierto fue el gran amigo de Leonardo da Vinci, que juntos hicieron un tratado de anatomía que hasta la fecha no se ha logrado encontrar. Se dice que tienen una única copia en la Biblioteca Vaticana, pero pues estamos todavía en el nivel de rumor. En la segunda parte se dedica a la prevención y a la terapéutica, detallando la preparación y uso del ungüento de mercurio e inventa un mito de influencia ovidiana y virgiliana del cazador Ilseo que mata a un siervo de la diosa Diana y ésta lo castiga enviándole una terrible enfermedad que es el morbo gálico, pero la linfa Lipare, por sugerencia de la diosa Caliroe, lo sumerge en un pozo de mercurio puro y locura. En la tercera parte aparece la leyenda del pastor Sífilo y cómo fue castigado por el dios Sirio, o sea, el sol, en la leyenda del rey de la isla americana que les es contada a los españoles. Pero también se conoce al final que la Dríade Ameresis se apiada del sufrimiento de los humanos e intercede ante Apolo para que de los pechos de la diosa Tellus nazcan las semillas del árbol Lignum Sanctum, o sea, el palo santo, que curará la enfermedad. Veamos algunos fragmentos del texto. Realmente por tiempo en esta conferencia solo les voy a citar el fragmento donde Fracastoro precisamente le pone el nombre a la sífilis. Quiero aquí hacer un pequeño comentario. El mes pasado, compartirles esto que para mí es realmente emocionante. El mes pasado he terminado, después de 5 años de trabajo, la traducción completa del poema de Fracastoro al español. Obviamente es una traducción no en verso, sino es una traducción en prosa. Solo existía una edición incompleta del año de 1885 de una traducción editada en Sevilla, pero sin ningún contexto histórico sobre el problema de la medicina y de la sífilis. Así es que en el libro ya está, la traducción está completa
en este libro de medicina renacentista solo menciono algunos fragmentos. La traducción la he hecho desde el latín, pero teniendo en cuenta ediciones contemporáneas del francés, del italiano y del inglés predominantemente. Bueno, entonces voy a pasar al fragmento donde precisamente va a mencionar. Está en el libro tercero, aquí está el original en latín y aquí está mi traducción que voy a repetir y ustedes la pueden seguir acá. Entonces, aquí es donde claramente va a quedar, donde Fracastoro va a ponerle una nueva denominación a la enfermedad. Inmediatamente nació una plaga desconocida para inundar la tierra blasfema. Sífilo, quien mediante ritos de sangre elevó altares en las montañas en honor al rey, fue el primer hombre cuyo cuerpo se cubrió de horrendas pústulas, tuvo noches de insomnio y sufrió terribles dolores en las extremidades. La enfermedad tomó el nombre del pastor y los granjeros la llamaron desde entonces sífilis. La plaga se esparció por todas las ciudades y ni siquiera perdonó al propio rey. Aunque el poema de Fracastoro tuvo difusión y acogida por los profanos y los médicos, en realidad nadie llamó a la enfermedad con el nuevo nombre de sífilis. Durante el siglo XVII predominó la denominación de lues venerea sobre el conocido mal francés y solo hasta el año de 1717 el médico inglés Daniel Turner publicó su obra Sífilis, una disertación práctica de la enfermedad venérea, pues se incorporó en su tratado de las enfermedades de la piel. A finales del siglo XVIII se popularizó el nombre y a partir del siglo XIX se convirtió en la única denominación de la patología. El nombre del pastor Sífilo y su mito tienen un referente textual evidente en las Metamorfosis de Ovidio, cuando en el libro sexto recrea el mito de Niobe, hija de Tántalo y nieta de Zeus, que tuvo 14 hijos, 7 hombres y 7 mujeres, la cual está orgullosa de su capacidad procreativa y se burla de la diosa Latona, madre de Apolo y Diana, que recibe grandes ofrendas de los humanos y es admirada por el resto de dioses, pero que no se compara en fertilidad con ella. Entonces Latona se da cuenta de las palabras de Niobe y les pide a sus hijos que vengan a la afrenta. Ellos matan a todos los hijos y el segundo varón se llamaba Sípilo o Sífilus, al igual que el monte en la que Niobe, transformada en piedra, llora para siempre su desgracia. Es decir, que el aporte realmente de Ovidio a Fracastor en este sentido es más el nombre, porque si comparamos los dos mitos, realmente no hay una cercanía, a no ser que la venganza, digamos, sea el factor común. Fracastoro publicó su otro libro muy famoso, que es del contagio y de las enfermedades contagiosas, en 1546, y allí dedicó 3 capítulos a la sífilis. En el libro segundo, el capítulo 11, titulado La sífilis o gálico, y el capítulo 12 de las causas de la sífilis. Y en el libro tercero, el capítulo 10 del tratamiento de la sífilis o morbo gálico. En realidad, lo más importante de esta obra es el énfasis de su autor en que la enfermedad es un contagio persona a persona por medio de las semillas morbosas que son de materia lenta, viscosa y densa, las cuales se activan ante el calor que genera el coito de los cuerpos. Defiende el tratamiento con mercurio y con el guayaco y ofrece unas fórmulas detalladas y personales de empleo de los dos remedios que dice le han permitido curar a la mayoría de los enfermos. Sin embargo, tal vez lo más importante, ¿no?, es la anotación en el capítulo 11 de que el cuadro clínico ha cambiado con el tiempo. Cito aquí a Fracastoro, comillas: los pacientes en los que la enfermedad atacaba a las partes superiores del cuerpo sufrían de feos catarros que corroían el paladar, la úvula, la faringe o las amígdalas. En algunos casos se consumían los labios, las narices, los ojos o todos los órganos sexuales. Además, los pacientes sufrían una gran deformidad debido a las gomas que se formaban en los miembros. Algunas veces llegaban al tamaño de un huevo o de un pan y si se abrían contenían un moco blanco y viscoso. Uso del tiempo pasado, ojo que esto es muy importante, uso del tiempo pasado al describir estos síntomas, porque aunque el contagio esté hoy todavía floreciente, parece haber cambiado el carácter desde aquellos primeros periodos de su aparición.
En los últimos 6 años, la enfermedad cambió radicalmente, puesto que en muy pocas personas se ven las pústulas y los dolores son inexistentes o muchos más leves. En cambio, se observa muchas gomas y lo que parece muy extraño, el cabello se cae de la cabeza y de otras partes pilosas en una extensión tal que hace aparecer ridículos a los hombres y algunos pierden la barba, otros las cejas y otros todo el cabello. Cierro comillas. La mortalidad del morbo gálico durante los siglos XVI y XVII no fue significativa desde el punto de vista demográfico si se compara con los brotes de peste bubónica o el tifo exantemático, pero tuvo una gran relevancia cultural y esto se manifestó en su representación en el arte y la literatura. Por tiempo no voy a abordar todo el tema del arte y la literatura, que es apasionante, solo recordarles, por ejemplo, que Job, que pasó a ser el santo de la lepra y que al principio también se asoció a los primeros brotes del mal francés, después San Dionisio terminó representando el mártir que protegía de la sífilis, y bueno, toda una iconografía que no tengo tiempo, daría para una conferencia aparte. Y en la literatura también recordar a Rabelais, pues, y su Gargantúa y Pantagruel, que siempre va a dedicar en los prólogos de los 5 libros a los gotosos, a los borrachos y a los sifilíticos. Y aquí está quizá la obra más importante de la literatura en relación con el mal francés, o sífilis, como lo vamos a llamar, desde el siglo XVII, que es la obra Retrato de la Lozana Andaluza de Francisco Delicado. Una obra además de una alta calidad literaria que vino a reivindicar prácticamente Juan Goytisolo después de los años 70, 80 del siglo pasado, y que refiere muy bien con su protagonista, que es la Lozana Andaluza, todo el cuadro clínico de la sífilis, toda la influencia sociológica de la sífilis. Si alguien quiere profundizar en lo que significó la sífilis como representación literaria del Renacimiento, sin lugar a dudas, recomiendo este libro. Hay versiones contemporáneas de esta obra. Bueno, y obviamente grandes autores que va desde Lope de Vega pasando por Shakespeare, está por salir, posiblemente este año alcance a salir el libro mío, que es el producto de la investigación de los últimos 3 años, que se llama Shakespeare y la clínica, y Cervantes, que también lo trae, aunque realmente comparado con Shakespeare en muy pocas ocasiones. Bueno, paso a la última parte, que es ya lo que son el origen de la sífilis y las nuevas teorías y el descubrimiento. Bueno, el origen de la sífilis renacentista es un enigma y una disputa que, a pesar de la innumerable bibliografía existente y los esfuerzos de los investigadores, pues no ha sido resuelta por completo, pero ya les voy a mostrar cómo estamos muy cerca. Desde la mitad del siglo XX se postularon varias teorías geográficas: la hipótesis colombina o americana, la hipótesis precolombina y la hipótesis alternativa, además la teoría unitaria y la teoría no unitaria. Veamos entonces sus características. Empecemos por la hipótesis colombina o americana, el origen de la sífilis, de acuerdo con esta hipótesis, donde Crosby, que fue un antropólogo muy importante, digamos que es la figura central que lo planteó. Ustedes pueden ver aquí el artículo inicial que planteó la hipótesis. Aquí hay muchos autores, sino que les traigo como el autor más representante de cada una de estas hipótesis. Esto no quiere decir que frente a estas distintas hipótesis muchos otros estén. Entonces, el origen de la sífilis es americano para esta hipótesis, y el primer brote epidémico europeo del año 1495 en Nápoles se debió a la infección que llevaron los marineros del primer viaje de Colón, cuando varios de ellos se convirtieron en mercenarios del ejército francés. No existe ninguna evidencia comprobada de sífilis europea en los restos óseos de individuos anteriores a esa fecha, y sí hay pruebas abundantes de sífilis americana en huesos de la antigüedad. Hipótesis precolombina: la sífilis existió tanto en el viejo mundo como en el nuevo continente americano mucho antes del viaje de Colón.
sí existen las evidencias paleopatológicas de sífilis europea antigua y además la enfermedad existía desde la Edad Media, pero fue confundida por los médicos con la denominada lepra venérea. Holcomb, pues en el año 35, digamos que plantea la hipótesis central de esta hipótesis precolombina, pero debo decir que Karl Sudhoff, el gran historiador europeo, que fue el primer presidente del Instituto Leipzig de Historia de la Medicina, él también encontró muchos documentos medievales que apoyaban la teoría de que lo que se había conocido en la Edad Media como lepra venérea realmente era sífilis. Tercero, hipótesis alternativa, la sífilis provino del África subsahariana cuando los portugueses iniciaron el tráfico de esclavos negros desde el año 1440 y los infectados se asentaron en regiones portuguesas y españolas, siendo el puerto de Sevilla el punto de entrada a la infección 50 años antes del viaje de Colón a las nuevas tierras. Tanto el brote epidémico de Nápoles como los brotes epidémicos americanos del siglo XVI tienen su origen en los africanos esclavizados. Como ven ustedes acá, Hudson fue el primero que la planteó y un autor más contemporáneo como Livingstone la refrendó incluso con nuevas evidencias aparentemente. Seguimos en otro contexto con la teoría unitaria, que es teoría sobre la trepanomatosis. También aquí Hudson la plantea. La teoría unitaria planteada por Hudson afirma que el treponema es uno solo, y de acuerdo a las variaciones del nicho ecológico, fue expresándose en los distintos síndromes clínicos conocidos: Frambesia o Piat en áreas húmedas y tropicales, Pinta o Karate en áreas de humedad y subtropicales, sífilis endémica o Vegel en áreas cálidas y áridas sin higiene, y finalmente sífilis venérea en áreas urbanas con alta densidad demográfica e higiene. Y está la teoría no unitaria, propuesta por Hackett, propone mutaciones del treponema inicial que generó el karate, Treponema careteum, más o menos hace 15.000, 12.000 años. Luego aparece la frambesia, Treponema pallidum pertenue de 10.000 años. La sífilis endémica, Treponema pallidum endemicum, 9.000 a 7.000 años. Y por último, la sífilis venérea, Treponema pallidum entre los 5.000 a 3.000 años. La infección treponémica humana debió surgir desde el Paleolítico y fue transmitida por monos, baduinos y chimpancés del África Occidental y Central. Ambas teorías refuerzan la antigüedad de la sífilis venérea en el mundo, que pudo aparecer en los imperios egipcios y mesopotámicos, irradiándose luego al imperio romano en Occidente y al continente asiático. Se han encontrado esqueletos del Neolítico superior, del Neolítico europeo y asiático con lesiones compatibles de sífilis, en Metaponto, Italia, en 1994, en Inglaterra, en sepulturas del lago Baikal en Siberia, en el cementerio de Helgelandsholmen en Suecia, en Agripiel, India, en 1996, como en esqueletos pertenecientes a la América precolombina, en Oklahoma, Texas, en Puebla, México, en Paracas, Perú, en Machu Picchu, Perú, y en Aguazuque, Colombia, por parte del antropólogo Gonzalo Correal Urrego en 1990. Valga aquí el comentario de que el doctor Gonzalo Correal Urrego es uno de los grandes paleopatólogos de reconocimiento mundial y una de las autoridades mundiales sobre los hallazgos de trepanomatosis en el ámbito paleopatológico. Incluso Rothschild en 1995 estudió de nuevo un ejemplar de Homo erectus del Pleistoceno medio y concluyó que era más o menos de 1.500.000 años, y concluyó que sus lesiones no eran por hipervitaminosis A, sino por frambesia. De Melo ha planteado que las trepanomatosis aparecieron en la América precolombina entre los 16.500 y los 5.000 años. Ahora bien, aunque algunos autores como Armelagos y Baker siguen cuestionando la existencia de lesiones sifilíticas comprobadas en los restos óseos europeos anteriores al viaje de Colón,
y defienden la teoría americana de su origen, la mayoría de autores contemporáneos están convencidos de la validez de la teoría precolombina y existen hallazgos paleopatológicos que parecen demostrar la coexistencia de la enfermedad en el viejo y el nuevo mundo en los tiempos anteriores al descubrimiento de América. Sin embargo, todos estos descubrimientos óseos no son confirmatorios de sífilis venérea, pues como refiere Bruce Rothschild, que es la gran autoridad en este momento en este campo, comillas, no tenemos la habilidad de distinguir mediante técnicas bioquímicas, histológicas, microbiológicas, inmunológicas o incluso de ADN entre la frambesia, el vejel o la sífilis venérea, cierro comillas. De hecho, no existen signos patognomónicos óseos de sífilis venérea, pues el pian, la sífilis endémica, los pueden presentar también. Entonces, se podría confirmar la antigüedad de las trepanomatosis en Europa, Asia y América, pero no necesariamente de la sífilis venérea. Por ejemplo, es significativo que Correal no descarta que algunas de las lesiones óseas de Aguazuque, con una antigüedad entre los 3.000 y los 5.000 años, puedan corresponder a la frambesia. De igual manera, Ostendorf-Smith en 2006, al analizar 13 esqueletos con lesiones óseas de 8.000 a 2.000 años de antigüedad en el Valle del Río en Tennessee, piensa que pudieron ser ocasionadas por la sífilis endémica o el pian. En Europa hay sífilis endémica, hay evidencia de sífilis endémica desde la Edad Media y adoptó varios nombres: Sivens en Inglaterra, Boughton Scurvy en Irlanda, Skarjevo en los Balcanes, Radicchie en Noruega, Sackflus en Suecia, Spirocolon en Rusia y Grecia. Rothschild refuta más de 15 episodios europeos de supuesta sífilis medieval o de la antigüedad. Powell y Cook, en el 2005, aquí está la portada del libro, titulado el mito de la sífilis, sostienen que no hay un solo caso comprobado de sífilis venérea en América del Norte anterior al año de 1492. Estos análisis vuelven a darle vida a teorías del siglo pasado, como las de Stuart en 1967 o las de Germerk de 1983. Germerk para mí es el más grande historiador de las enfermedades antiguas. Este es uno de sus grandes libros, Las enfermedades en la aurora de la civilización occidental, y tiene otro gran libro, aquí es donde plantea esta hipótesis, y tiene otro gran libro que se llama Las enfermedades en la Grecia clásica. Él es de origen croata, o fue de origen croata, ya murió, pero se nacionalizó en Francia y escribió en francés. Bueno, entonces decía que le da nuevamente vida a estas teorías que plantean que al llegar Colón a tierras americanas se encontró con cepas treponémicas de piano, sífilis endémica, que al ser llevadas a España por sus marineros mutaron a la sífilis venérea, y esa misma mutación retornó al Nuevo Mundo a través de otros conquistadores. Esto explicaría la razón de los brotes epidémicos de la sífilis durante el siglo XVI, tanto en Europa como en el continente americano, pues estaríamos ante una nueva enfermedad en los dos continentes y tal vez en el mundo, ya que las epidemias de sífilis venérea en Asia y en Oriente Medio son posteriores al siglo XVII. Esta teoría del origen reciente de la sífilis venérea, que solo tendría un poco más de 500 años, se correlaciona con las investigaciones filogenéticas de cepas del treponema realizada por Christine Harper, y la cual plantea que la sífilis de transmisión sexual proviene en efecto de cepas trepanomatóxicas mutadas de Frambesia sudamericana que fueron llevadas por la tripulación de Colón y son las causantes de la epidemia de Nápoles al final del siglo XV. La identificación y reconstrucción de 3 genomas históricos, aquí está el trabajo de Schwenemann del año 2018, del treponema pálido, 2 de treponema pallidum y otro de treponema pallidum perpetenue,
en esqueletos mexicanos del siglo XVII y XIX apoyan la hipótesis de Harper. De todos modos, el rompecabezas no está concluido, pues existen recientes descubrimientos paleontológicos de sífilis congénita, incisivos de Hutchinson, los molares de Moon, los carninos de Fournier, que no se habían encontrado antes, tanto en México, eso fue en 2018, en Austria en 2015 y en Turquía en 2006, que han sido datados en épocas anteriores al siglo XV. Lo anterior llevaría a pensar que sí existió sífilis venérea antes de 1492, pues en principio ninguna otra trepanomatosis es de transmisión sexual, aunque se ha planteado que sí puede haber propagación congénita de la frambesia, encontró Marx en 2017, y se ha sugerido la transmisión sexual del vejel en Cuba, lo hizo Noda en el 2018. Sin embargo, las últimas investigaciones e interpretaciones de la filogenética de las trepanomatosis, donde aquí la figura de Brenda Baker es clave, los hallazgos de cepas europeas que podrían corresponder a la época de la epidemia de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, Giffey y Mahander, que ahora se les muestro, y en especial una visión de conjunto de la problemática, integrando los diversos resultados de los distintos grupos en conflicto, tanto los defensores de la hipótesis colombina o precolombina, me llevan a atreverme a dar mi visión personal y sintética de la situación en la actualidad. La revisión de Baker y sus colaboradores han renovado y revalorado la teoría unitaria de Hudson. En definitiva, y esto es muy importante, en definitiva, el treponema pálido es una especie única y su división en pallidum, sífilis venérea, pertenue, frambesia opian y endemicum, vegelo sífilis endémica, corresponden a clastos que comparten el 98.8 del genoma de la bacteria y cuya diversidad se explica porque se comportan como ecotipos que se especializan en determinados nichos ecológicos. Esto permite las recombinaciones génicas entre ellos y la expresión clínica diferente ante cambios ambientales abruptos. Los tres clastos pueden tener transmisión sexual, generar una manifestación congénita y complicaciones cardiovasculares y del sistema nervioso central. Por tanto, los hallazgos paleopatológicos de sífilis congénita en Europa anteriores al siglo XV ya no son una prueba indiscutible del origen precolombino de la sífilis venérea. De igual manera, como ya estaba claro, ninguna de las lesiones óseas encontradas en los esqueletos antiguos son patognomónicas y confirmatorias de la patología. Baker concluye, abro comillas, con base en estudios clínicos, evidencia genética e investigación sobre lesiones diagnósticas en restos óseos humanos, llegamos a la conclusión de que la sífilis, el vejel y el pian son la misma enfermedad desde un punto de vista fisiopatológico y todos son causados por una sola especie, Treponema pallidum, cierro comillas. Mayander, está Cartoon Mayander, ustedes ven las más grandes investigadoras en este campo son mujeres, además las líderes. Mayander y sus colaboradores aislaron por primera vez cepas europeas, está en este texto, de treponema pálido antiguo que por datación de carbono ubican entre comienzos del siglo XV y el inicio del siglo XVI. Dos cepas son de treponema pálido, pallidum, otra cepa de treponema pallidum perpetuum y una cuarta de un joven de los Países Bajos corresponde a un linaje desconocido y desaparecido, la KM147, comillas, que representa un tipo posiblemente sin precedentes de agente infeccioso treponémico que poseía similitudes genéticas tanto con la sífilis como con el pian existentes en la actualidad, pero parece haber sido distinto de ambos, cierro comillas. Aunque ella defiende la teoría precolombina y argumenta que el espécimen ZJ219, restos óseos encontrados en Estonia,
es anterior a 1495 y se estaría comprobando la existencia de sífilis venérea autóctona al viejo continente. En realidad la datación nunca es tan exacta. Quizá la importancia de esta investigación es mayor por haber encontrado la cepa desconocida y por comprobar que el linaje de la cepa de Frambesia CHS 119 acá está, CHS 119, descubierta en Finlandia, era nueva, siglo XV o siglo XVI, y no se correlacionaba con linajes de piano Weigel de mayor antigüedad. De hecho, Giffin, está también Giffin en su gran trabajo, Karen Giffin, también encontró en el esqueleto de un individuo del Báltico del siglo XV, aquí está el esqueleto, otra cepa del treponema pallidum pertenum. Entonces, uniendo las partes dispersas del rompecabezas que se inició desde el mismo siglo XVI, propongo el siguiente relato y con esto termino. Primero, la existencia de trepanomatosis en América es muy antigua y está corroborada por los múltiples hallazgos paleopatológicos de lesiones óseas y por las tradiciones culturales y médicas expresadas en un gran número de palabras en lengua náhuatl que significan el mal de uvas. Fray Alonso de Molina menciona los siguientes términos. Fue el primer vocabulario entre español y la lengua mexica, o sea, entre la lengua náhuatl. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Bubas o tumorcillo que aparece en el cuerpo. Nanahuat, buoso, nanahuatí, nanahuatiquí, búas tener ni, nanahuatí, búas tener así, teclinahuatí. Es decir, cuando ya hay una tradición lingüística tan importante, significa la antigüedad del mal de búas. Esta patología era endémica, casi siempre benigna, crónica y desde el punto de vista clínico semejaba a formas de pian y en menor proporción de Weigel. A la vez, los escasos hallazgos paleopatológicos de lesiones óseas en territorio europeo anteriores al siglo XV, las descripciones clínicas medievales y las denominaciones lingüísticas en distintas lenguas indoeuropeas permiten establecer que existieron formas de pian y tal vez de Frambesia endémica que fueron confundidas por los médicos con lepra y escabiosis. De igual manera, existen evidencias de la presencia arcaica de Weigel y Frambesia en África y en Asia. Segundo, no hay ningún testimonio antiguo de la presencia de una epidemia similar a la de Nápoles en 1495, ni de un cuadro clínico compatible con la sífilis venérea que conocemos antes de esa fecha y lugar, tanto en Europa como en la América precolombina, en África o en Asia. Las cepas encontradas de treponema pálido pallidum más arcaicas son las de Mayander. En América las halladas son ulteriores al siglo XVII y en África y en Asia son posteriores al siglo XVIII. Tercero, el cuadro clínico de la grave epidemia de sífilis de la Europa renacentista es compatible con una combinación de pian y de sífilis venérea en la cual predominaron al principio los síntomas y signos de la Frambesia. Entonces, como se puede inferir de los hallazgos filogenéticos, una cepa de Frambesia americana o incluso de Frambesia africana, la hipótesis alternativa, o de una cepa endémica europea de Weigel o Frambesia, o una mezcla de las tres, se recombinaron en el nuevo nicho ecológico de la Europa de finales del siglo XV y en su aclimatación biológica y ecológica terminaron generando lo que conocemos como sífilis venérea, debido al nuevo clasto que hemos denominado treponema pálido pallidum. Así, la sífilis venérea sería una enfermedad europea de novo a partir de la mutación previa de Frambesia americana o africana o europea, que luego se esparció por todo el mundo y explica los cuadros clínicos clásicos descritos por los médicos de todos los continentes a partir del siglo XVII. Lo anterior, sin perder la perspectiva de que estamos ante una bacteria que podría tener otras expresiones clínicas adaptativas y desarrollar otros clastos ante nuevos cambios abruptos del nicho ecológico que sucederán con la crisis del cambio climático.
Y termino con esta pregunta que es también una respuesta en parte. ¿No será la extinta cepa mutante KM147 la causante del brote epidémico que asoló Europa entre 1495 y 1505? Pues, aunque la patología continuó siendo grave, a partir de la segunda década del siglo XVI, se comportó como una enfermedad de transmisión sexual cuyas características clínicas se comenzaron a parecer a la sífilis venérea moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando, por su presentación, por compartirnos toda esta investigación, todo este conocimiento. Como siempre, quedo sorprendida con todo su bagaje y su conocimiento. Damos la palabra en este momento a quienes nos acompañan. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Gracias por tu presencia, doctora Claudia, muy amable, ¿no? Una maravillosa conferencia del doctor Orlando, ilustrada como todas las de él, ¿no es cierto? Y con bases científicas, históricas y investigativas realmente relevantes. Atreverse uno a lanzar una propuesta como la que él hace tiene un significado enorme dentro del contexto de una investigación muy seria, admirable por lo demás. ¿Alguien, por favor, como dice la doctora, quiere expresar algo? A ver, doctor Bernardo, doctora Claudia, saludo especial. Doctor Orlando, no tengo sino una palabra. Excelente su presentación. Creo que lo que nos ha aportado desde el punto de vista de la saludo especial, doctor Orlando, no tengo sino una palabra. Excelente. Muchas gracias, doctor Hernando, por sus palabras. Lo que nos ha aportado desde el punto de vista de la saludo especial, doctor Orlando, tengo sino una palabra, está como excelente. Muchas gracias, doctor Hernando, por sus palabras. Lo que nos ha aportado desde el punto de vista de la saludo especial, doctor Orlando, parece que ha habido como una interferencia, no sé. Es que está haciendo como eco la grabación en la academia. Muchas gracias por sus palabras, doctor Hernando. Muchas gracias. No, muy merecidas, doctor Orlando. Muy merecidas. Yo solamente quería hacer un comentario alrededor de la presentación que me parece que puede ser pertinente. Cuando la famosa leyenda negra española, que tiene pues múltiples intereses, especialmente de Inglaterra, de Holanda y de Italia, en relación con tres acontecimientos fundamentales. Y era explotar esa mala imagen que los españoles, en su siglo de oro, que fueron los dominantes, de acuerdo, en el mundo y por supuesto en Europa, que era su cuna. Uno, los excesos que estos españoles cometieron en las Américas. Dos, la Inquisición. Y tres, la famosa peste de la sífilis, el morbo gálico, etcétera, como usted lo ha descrito magistralmente. O sea que esos tres elementos, doctor Rolando, hacían parte de la famosa leyenda negra del siglo XVI. Así es, doctor Hernando, muy pertinente. Esa fue la leyenda negra y el uso político que le dieron al mal francés, también la llamaban la enfermedad cortesana en alusión a España. Bueno, todo este uso político, por supuesto, siempre ha existido en las epidemias y en las pandemias. No es sino ver el uso político que se le está dando ahora al COVID-19 también, ¿cierto? Entonces, es así, sí. Nuevamente, excelente, doctor Orlando, excelente. Doctor, excelente. Excelente. Gracias, Natalia. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Bueno, entonces, doctor Orlando, de nuevo, muchas gracias, muy amable por su presentación y por aportarle a este proyecto de Recreando la Historia.
Hoy hemos usado el canal de la Academia de Medicina de Caldas y repito, está la conferencia en YouTube, en el canal de YouTube de la Academia de Medicina de Caldas. Seguiremos adelante entonces con nuestras propuestas sobre la historia de la medicina que hemos venido haciendo durante estos últimos 6, 7 años. ¿Alguna cosa, doctora Claudia, me hace el favor? Claro, doctor, no, desde ya la invitación, como siempre, a nuestro encuentro del tercer jueves de cada mes, que ya de por sí, de solo pensarlo en el calendario, nos llena de emoción encontrarnos aquí con estas conferencias de tanta calidad y tan excelentes. A todos, muchas gracias por unirse a esta reunión, a quienes nos acompañan también por el canal. Y de nuevo, doctor Orlando, como siempre, gracias y felicitaciones por compartirnos esta excelente conferencia. Gracias, doctora Claudia, muy amable, con mucho gusto. Buenas noches para todas. Gracias, doctor, señor presidente de la Academia, por habernos facilitado este espacio de trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.